Ley de Ohm. Ohm fue un científico, un físico alemán que decidió estudiar qué pasaba. ¿Por qué? Porque él medía una diferencia de potencial y le daba una determinada intensidad de corriente a los circuitos, y cuando hacía el cociente entre ellas, había una diferencia entre esos números. Entonces él dijo, esa diferencia que yo tengo de entrada de volts y de salida de volts con la intensidad de corriente cuando hago el cociente entre ellas, es lo que se llama resistencia. Entonces, todo aquello que consume determinada cantidad de electrones, como dijimos antes, se conoce como resistencia, ¿sí? La resistencia se mide en ohms, su simbolito es como una herradura y él le puso su propio apellido. Entonces, la ley de Ohm me dice que R es igual a B sobre I, ¿sí? Nosotros, para manejarnos más cómodamente, vamos a usar lo que se llama la regla del triangulito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta regla del triangulito? Yo sé que R es igual al cociente entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. O sea que I por R me pueden dar B, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que B, I y R. Si yo quiero calcular B en un circuito, ¿qué hago? La tapo y sé que B va a ser igual a I por R, ¿sí? Yo sé que B va a ser igual a I por R. Si quiero averiguar R, ¿qué hago? Tapo la R, ¿sí? La tapo así, así se ve mejor. ¿Y qué me queda? B sobre I. Entonces, si yo quiero calcular R, sé que va a ser B sobre I. Y si quiero calcular I, mi intensidad de corriente, la tapo y ¿qué me queda? B sobre R. Entonces, I la puedo calcular como B sobre R. ¿Sí? Es una forma más fácil de poder recordar la fórmula y no tener tantos problemas con los despejes. Entonces, vamos con un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, supongamos que tenemos un circuito simple, entonces ya me lo voy dibujando. Es un circuito simple, ok, tengo una fuente, genial. Y me dice que tiene una intensidad de 10 amperes y una resistencia de 5 ohms. O sea, una sola resistencia, piqui, 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 la dibujo, menos, más, intensidad de corriente que pega la vuelta, joya. Perfecto, hasta acá. Bien, me pide que calcule B. Como yo usé el triangulito que tengo allá para poder despejar, yo sé que si tapo B, ¿sí? B es igual a I por R. Entonces, B es igual a I por R. Entonces me va a quedar que B va a ser igual a 10 amperes por 5 ohms. ¿Sí? 10 por 5 me da 50. ¿50 qué? Volts, que era lo que estaba midiendo. Y así se utiliza la ley de Ohm. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo. Vamos con un circuito en serie. Bueno, acá tenemos, lo que hice fue remarcar esto para que quede aislado. Vamos a agarrar y vamos a anotar ya la fórmula de resistencia en serie. R1 más R2 más R a la N. Sí, esas ya las tenemos todas disponibles. R paralelo va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R a la N, dependiendo todo lo que vaya necesitando y sumando, ¿sí? Acá dejo estas dos fórmulas también como para tenerlas a mano. Bien, supongamos que yo me encuentro con un problema que me dice que tengo un circuito en serie, que está conformado por dos resistencias que valen 10 ohms cada una, que está conformado por dos fuentes, las dos fuentes son de 25 volts, y me pide que averigüe la intensidad, ¿sí? Miro, digo, chao, acá está la forma, intensidad B sobre R, genial. Primero, dibujo. ¿Para qué? Para ir parte por parte pudiendo calcular. Profe, ¿puedo hacer la cuenta sin hacer el dibujo? Sí, lo podés hacer. Lo recomendable en realidad es que hagas el dibujo. ¿Para qué? Para que cuando, si yo te doy un problema con un dibujo, te sea más fácil resolverlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el dibujito de nuestro circuito de serie. Me dice que tengo dos fuentes. ¿Cómo dibujo dos fuentes seguidas? Voy a dibujar sabiendo que sale el negativo y del positivo, ¿sí? Las tengo que dibujar. Positivo, negativo, ¿sí? Después el resto del cable.
Pero acuérdense que sale del negativo al positivo. Si yo acá pusiera positivo con positivo, hay una incongruencia, ¿sí? Irían las dos para el mismo lado y se chocarían y no tendría sentido, no funcionaría el circuito. Bien, y después voy a dibujar las dos resistencias. 1 y 2. Uno al ladito de la otra, ¿por qué? Porque es en serie. Esta es R1, esta es R2, esto es B1, esto es B2, menos, más. Ustedes cuando se acostumbran ya no dibujan ni los más ni los menos, sino que lo hacen todo de una, ¿sí? Dibujo mi intensidad de corriente, pip, 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 sale por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa, vuelve, pasa por acá y vuelve a B1. Para calcular I, primero tengo que calcular los resultados totales de ambas resistencias, ¿sí? Entonces, primero voy a sumar las fuentes, es decir, sacar B total. B total va a ser igual a B1 más B2, ¿sí? B1 vale 25 volts más B2 que vale 25 volts. En total tengo 50 volts que provienen desde las fuentes de energía, ¿sí? Lo que hice yo fue como convertirlas a las dos en una. Ahora vamos con R total en serie. En serie la sumaba una al ladito de la otra. Entonces R total en serie es R1 más R2 en este caso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar los 10 ohms más 10 ohms, ¿sí? Para R en serie y me va a dar un total de 20 ohms. Y ahora sí, voy a calcular la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque ya tengo los resultados totales. No tiene sentido que calcule parcialmente cada uno si en realidad yo puedo sumar y hacer un total. Entonces, I va a ser igual a ¿quién? A B sobre R. Es decir, 50 dividido 20. 50 volts divididos 20 ohms, ¿sí? Lo hacemos en la calcu. Siempre, yo sé que ustedes van a hacer hasta 2 más 2 en la calculadora, yo ya lo sé, por su seguridad y está bien. Así que acá hacemos 50 dividido 20 nos da 2,5 amperes. ¿Sí? Y así es como se utiliza la ley de Ohm para resistencias en serie. Vamos con un ejemplo en paralelo y ya después nos vamos a encontrar con los mixtos. Bueno, problema 3. ¿Qué me encontré? Me pide que averigüe la fuente de tensión, o sea, los volts, la diferencia potencial que tengo. Me dice que en el circuito hay una intensidad de 2 amperes. Me plantea 3 resistencias bastante pequeñitas y me dice que están en paralelo. Ok, las voy a dibujar. Bien. Me dice los volts. No me dice que sea más de una fuente, así que yo voy a dibujar una sola fuente. Genial. Bien, y ahora tengo que dibujar el nodo y las 3 resistencias que tengo. ¿Sí? Yo ya me voy ahorrando un paso, ya voy cerrando los nodos y los cables. Ustedes también lo van a poder hacer y lo van a hacer seguramente cuando ya la tengan más canchera. Ok. R1, R2, R3. 1, 2, 3. En paralelo, como me decía la consigna. Sale la intensidad de corriente, llega hasta el nodo, se me separa. Y después vuelve a la fuente. ¿Sí? Tengo que calcular B. Pero ¿qué pasa? No tengo una resistencia, tengo las 3. O sea que primero tengo que calcular R total, es decir, todas las resistencias que yo tengo en mi circuito. Entonces, cuando era en paralelo, ¿sí? Tenía que usar esa fórmula que era con fracción. ¿Cómo la voy a usar? De la siguiente forma. Yo voy a sacar R total en paralelo. R total en paralelo. Va a ser igual a 1 sobre R1. R1, 2,5 ohms. Más 1 sobre 0,5 ohms. Más 1 sobre 1,5 ohms. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esa cuenta? Calculadora. 1 sobre. Primero siempre resolvemos el denominador, ¿sí? Voy a resolver
Primero todo lo que está acá abajo y después hago la división y después le voy a mostrar cómo es la otra versión, que es la inversa. ¿Sí? 1 sobre 2,5, que era la primera, más 1 sobre 0,5, que era la segunda, más 1 sobre 1,5. Igual. ¿Me dio con decimales? ¿Yo qué voy a hacer? Ya me voy acostumbrando, quinto año, a usar fracciones. Quinto, cuarto, el curso que sea, voy a empezar a usar fracciones. Ahí me quedo de 3. Profe, toqué y me tocaron 3. ¿Cómo aprieto? Shift, ABC de nuevo. Y te queda en fracción, que nos quedó 46 sobre 12. Entonces, yo voy a poner 1 sobre 46 sobre 12 avos de ohm. Bien, 12 no, 15. Era para el otro lado. Bien, entonces, tengo esto. Profe, me falta hacer la última parte. Llegamos hasta acá. 1 sobre 46 sobre 15 avos de ohm. 1. Voy a poner, puedo poner sobre, es decir, así con fracción, o puedo poner 1 dividido y el resultado, ¿se acuerdan que con el ANS traemos el resultado anterior? Y ahí nos quedó 0,35, ¿sí? Lo puedo escribir en fracción, lo puedo escribir como quiera, ¿sí? 0,32 son la suma de las 3 resistencias, ¿sí? Vamos a ponerle el 2. Bien. Otra forma de hacer esta cuenta, se las muestro, es la siguiente. ¿Qué hago? Paréntesis. 1 sobre 2,5 más 1 sobre 0,5 más 1 sobre 1,5. ¿Ven? Puse todos los números, pongo paréntesis y ven que acá hay una flechita que dice x a la menos 1. Bien, la voy a apretar. Entonces, cuando yo les escribí la fórmula del paralelo, les dije que en algunas fórmulas venía escrito esto, a la menos 1. Bien, es lo mismo que hacer la cuenta. Ponemos igual y nos da 0,35. Son dos formas de hacer este cálculo. Bien, y ahora voy al total. Me pide B. Yo uso mi triangulito que tengo allá. Yo sé que B es igual a I por R. Entonces B va a ser igual a I, que valía 2 amperes, por los 0,32 ohms que me dieron a mí como resultado. Si yo hago los 0,32 por 2, me va a dar 0,64 volts. ¿Sí? ¿Está? 0,64. Y listo. Ahí pude calcular los volts. Vamos con un circuito mixto. En un circuito mixto tengo resistencias en serie y en paralelo. Entonces, vamos con un ejemplo simple, ¿sí? En el que tengo una resistencia acá y después tengo un paralelo. Bien. ¿Sí? Entonces, esta resistencia está en serie. ¿Por qué está en serie? Porque si yo me fijo, pasa por un solo cable y estas están en paralelo porque están separadas con nodos, ¿sí? El cable se me bifurcó. Acá, si yo quiero calcular B total va a ser lo mismo, pero ahora R total va a ser ¿quién? La suma de todas las que tengo en serie más todas las que tengo en paralelo. ¿Sí? Entonces, supongamos lo siguiente, vamos a hacer lo mismo que en este problema anterior, vamos a usar los mismos datos, a esta la voy a llamar R1, a esta R2, a esta R3, también voy a buscar los volts, como me dice la consigna, voy a usar la misma intensidad que tengo. Entonces, usando los mismos datos vamos a sacar R en serie, tengo una sola, ¿sí? Que es R1. Así que no la voy a sumar con nada. Yo sé que R en serie va a valer 2,5 ohms. Recuerden que estamos usando los datos del problema anterior que usamos recién, ¿sí? Entonces, R paralelo ya no, porque tengo 2 en paralelo. Entonces, R paralelo va a ser igual a 1 sobre
0,5 ohms más 1 sobre 1,5 ohms. Lo hacemos en la calculadora, rapidito, ¿sí? Lo vamos a hacer con el paréntesis, 1 sobre 0,5 más 1 sobre 1,5, cierro paréntesis, pongo la inversa y chau. Vamos a ponerle, da 0,375. A ver en fracción si queda más lindo. Sí, 3 octavos. 3 octavos de ohm. Y ahí no tengo que hacer la división ni nada. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto el menos 1 al final, que nos hacía ya la cuenta de la inversa, ¿sí? Este es el menos 1. Bien. Entonces, R total va a ser la suma de estos dos. Bien, R total. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer 3 octavos más los 2,5. Así ya me queda el resultado. 2,87,5. 2,875. Vamos a usar 2,88. ¿Sí? Para redondear. 2,88 ohms. Entonces, ahora voy a calcular B. Nos acordamos que usamos los datos del problema anterior, o sea que la intensidad es 2 amperes por 2,88 ohms. B va a ser igual a 2 por 2,88 y nos da 5,76 volts. Y así se trabaja en un circuito mixto. Esto sería el ejemplo 4. Ahora vamos con un ejemplo 5, donde va a tener un circuito mixto con más características y con otras cosas para buscar. Ejemplo número 5. Tengo un circuito mixto, tengo 2 fuentes, 5 resistencias en total. Los datos que tengo son que la intensidad es de 46, que R1 vale 2 ohms, que R2 vale 0,5, que R3 vale 0,5, que R4 vale 0,5, pero me pide que averigüe R5. ¿Sí? Esta última, esta es mi incógnita. ¿Cuánto vale? Bien, lo primero que voy a dibujar es la intensidad de corriente, ¿sí? La voy a hacer salir de esta fuente que se llama B1. La voy a dibujar, va a llegar hasta acá. Se me va a separar, acá va a haber I1, acá va a pasar una I2, que se me junta y me vuelve a transformar otra vez en una intensidad, ¿sí? Que va a ser la misma que va a pasar por la resistencia número 5 y va a volver, ¿sí? Al punto donde salió. Entonces acá me falta agregar estos dos datos de lo que vale B1, que es de 110 volts, y B2, que es de 110 volts. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto lo tengo que resolver todo por separado. Primero voy a sacar B total. B total es B1 más B2. Entonces va a ser 110 volts más 110 volts, que nos da como resultado 220 volts. Entonces B total ya lo tengo. Bien, ahora tengo que ir sumando las resistencias. Sabemos que cuando hablamos de resistencia total en un circuito mixto, lo que yo estoy diciendo es que R total va a ser igual a todas las resistencias en serie más todas las resistencias en paralelo. Y ustedes me dicen, bueno, profe, las paralelos las puedo sacar. Las saco de acá. Pero en serie no, porque me falta una. Y yo les digo, ¿saben que este dato ustedes lo tienen? ¿De dónde lo tengo? De la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dibujado, ¿se acuerdan el triangulito? Que teníamos B es igual a I sobre R. Y esta R, ¿quién va a ser ahora? Mi R total. Si yo tengo la intensidad y tengo los volts totales, ¿puedo sacar R total? Sí. ¿Cómo voy a sacar R total? Haciendo B sobre I. R total va a ser igual a B sobre I. ¿Sí? En vez de sumar ahora R total, como hacíamos en el problema anterior, en el 4, que pudimos sumar todo, en este caso yo tengo que averiguar R total. Entonces, R total va a ser igual a la B total, que eran 220 volts que la sacamos, y la intensidad venía como dato.
eran 46 amperes, ¿sí? Entonces, R total va a ser igual a los 220 dividido 46, que nos da como resultado 4,78, vamos a poner 4,8 para redondear. 4,8 ohms. Esto es R total, ¿sí? Entonces, ya tengo lo que vale R total. R paralelo lo puedo calcular, R en serie me falta un poco, así que vamos a desarmar toda esta cuenta. Vamos a sacar R paralelo, así ya nos vamos sacando otra de nuestras incógnitas que podemos resolver. 1 sobre, las que están en paralelo son 2 y 3, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, me va a quedar 1 sobre R2 valía 0,5 ohms, más R3 que valía lo mismo, 0,5 ohms, R paralelo, hago la cuentita, ¿sí? 1 sobre 0,5 más 1 sobre 0,5, cierro paréntesis, pongo la inversa, igual 0,25. 0,25 ohms. Ya tengo otro resultado. Entonces, ya tengo R total, ya tengo R paralelo, me falta R en serie. ¿Sí? R en serie va a ser igual a la suma de todas las que tengo en serie. Es decir, R1, R4 y R5 a pesar de que no la conozca. ¿Sí? Entonces, R1 más R4 más R5. Estos dos los puedo completar. R en serie va a ser igual a R1, que vale 2 ohms, más R4, que vale 1,5 ohms, más R5. Entonces, 2 más 1,5 me da 3,5. R en serie. Va a ser 3,5 ohms más R5. ¿Puedo seguir achicando acá? No, hasta acá llegué. Entonces voy a volver a la fórmula de donde salió todo esto. R total va a ser igual a R en serie más R en paralelo. R total yo lo tenía como dato, ¿sí? 4,8 ohms. Igual. R en serie yo no lo conozco, pero sé que si hago esta cuenta lo voy a poder calcular. Entonces voy a escribir, en vez de R en serie, voy a poner 3,5 ohms más R5, más el resultado en paralelo que nos había dado 0,25 ohms. ¿Sí? Entonces, de este lado del igual yo puedo sumar este más este. Entonces me va a quedar que 4,8 ohms es igual 3,5 más 0,25 que me da 3,75 ohms más R5, que estoy a seguir sin averiguarlo. Y este que está acá sumando, ¿cómo pasa para allá? Restando. Entonces me va a quedar 4,8 ohms menos 3,75 ohms, ¿sí? Hago la cuenta en la calculadora para quedarme seguro de que la cuenta la hice bien. Nos da como resultado 1,05 ohms. Y esto es lo que vale R5. Esto es uno de los problemas más complejos que se pueden encontrar. Ustedes me dicen ahora, ¿cómo compruebo, profe, que esto me salió bien? ¿Sí? ¿Qué hago? Hago toda la cuenta, ¿sí? Así que igual R total me va a dar 4,8. O sea que tendré que sumarle 3,5, 1,05 para que me dé 4,8 y si me da 4,8 ya está. Puedo volver a cualquiera de los resultados originales y sé que la cuenta la hice bien.